Bueno, senyories, anem a continuar en les compareixences, en este procés de participació per a debat de lo que és la proposició de llei de creació de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, i ho fem en este cas ja en el senyor Antonio Penedès com a president de l'Acció Cívica contra la Corrupció. Coneix vostè ja quin és el procés de funcionament, 8 minuts de la seva primera intervenció, 4 minuts d'intervenció per part dels grups parlamentaris de menor a major i finalment en 4 minuts té que vostè intentar contestar a totes les qüestions que li plantegen els grups parlamentaris, com vostè entenga. Per tant, té vostè la paraula per 8 minuts. Muy bien, muchas gracias. Es un placer comparecer aquí. En primer lugar, decir que Acción Cívica es una entidad surgida de la sociedad civil, al igual que Fundación por la Justicia. Somos un grupo de ciudadanos totalmente alejados de cualquier ideología política, religiosa, cualquier intencionalidad. Y lo que pretendemos, en primer lugar, es coadyuvar a la justicia en casos de corrupción, en casos de presuntos desvíos de dinero público, mediante la personación como acusación popular en procedimientos judiciales, mediante la tramitación de denuncias e instamos a la instauración de o en su caso reinstauración de los controles administrativos para intentar que este grado de corrupción inasumible en el que hemos estado en los últimos años en España y en la Comunidad Valenciana no nos vuelva a afectar de esta manera, ¿no? Por tanto, felicitar a Fabiola Meco y a su equipo porque, a nuestro entender, este borrador de ley está bien hecho y la idea es muy buena. Y además, desde el principio, decir que ha contado con las instituciones de la sociedad civil y ha tomado buena nota de lo que les hemos ido diciendo durante estos meses y estoy segurísimo de que va a volver a hacerlo después de lo que los comparecientes hemos ido trasladándoles. Me parece muy buena la idea de crear una entidad que, digamos, flote por encima del resto de las administraciones y que sus miembros tengan condición de autoridad y que, además de tramitar denuncias, además de vigilar expedientes, que se puedan de oficio personar sin previo aviso en cualquier administración de la Comunidad Valenciana y solicitar documentación, solicitar información. Me parece muy bien como un instrumento más para detectar irregularidades y para aplicar el trámite que está fijado en la ley. En el artículo 3, hacer una indicación, y es el ámbito de actuación, y habla de las instituciones de la Comunidad Valenciana. No sé si se ha tratado ya en alguna de las comparecencias anteriores, pero yo incluiría también, como no, las diputaciones provinciales, como todos sabemos, un foco muy importante de corrupción política, e incluiría también los partidos políticos como entes financiados con dinero público. No llego a entender por qué no están incluidos en el artículo 3 y en el ámbito de actuación. Por otro lado, se ha apuntado antes por el representante del Grupo Popular la importancia de adentrarse en las universidades públicas, y es cierto que es un ámbito donde apenas nadie se ha adentrado. Veo que es muy importante y creo que la Agencia Anticorrupción también puede cumplir un papel muy relevante en este ámbito. Y lo digo porque desde Acción Cívica tenemos mucha información al respecto. Y no sé si el artículo 31.2, que dice textualmente el ejercicio de estas funciones no puede afectar a la libertad académica de las universidades públicas, no sé si sobra este 31.2. Es decir, podría entenderse que es como anunciar, bueno, con las universidades públicas iremos con un poquito más de cuidado, no vayamos a afectar a la libertad académica. No sé qué tiene que ver la libertad académica con la necesidad de detectar aquellos puntos de posibles casos de corrupción dentro de la universidad que entendemos que son bastantes. La promoción de la cultura del rechazo contra la corrupción, que aparece en la exposición de motivos en el artículo 1.3, nos parece también muy loable. Esperamos que sea algo mucho más allá de un compromiso para llevar a cabo estos programas. Y sugerimos que también esta agencia sirva para dar pasos adelante en la necesidad de
proteger efectivamente a los funcionarios denunciantes. Todos sabemos que están totalmente desvalidos, tenemos trato directo con muchos de ellos y sabemos de casos en los que han tenido la vida imposible estrictamente por cumplir con sus obligaciones. Ahora mismo, Fernando Ruticoechea está recibiendo el premio Libertad de Expresión por parte de la Asociación de Periodistas Valencianos por haber descubierto un montón de casos de corrupción y por ejercer bien su oficio y habérsele hecho la vida imposible. Somos partidarios de que un funcionario que descubra una irregularidad, que pueda ser posteriormente un caso de corrupción, que se le congele en su puesto funcionarial hasta que termine definitivamente todo ese procedimiento y que, por supuesto, que se le ponga un abogado a su disposición de manera gratuita y de manera instantánea, que le pueda defender ya, como suele suceder a veces, en los expedientes disciplinarios que puede recibir como consecuencia de haber cumplido con su obligación. Instamos, por supuesto, a la profesionalización del funcionariado. En general, en Acción Cívica y en muchas entidades de la sociedad civil, somos partidarios de limitar a los políticos a su ámbito que le es propio. Y somos partidarios, por supuesto, de que los ciudadanos demos un paso adelante y consideramos que la excesiva politización de las instituciones y de muchos ámbitos de la vida de nuestro país tiene una estricta relación con el exceso de corrupción que tenemos. En ese sentido, nos congratulamos de que el artículo 34 contemple la relación entre la futura agencia y las entidades surgidas de la sociedad civil y para nosotros va a ser, estoy seguro, un interlocutor muy válido, porque las entidades de la sociedad civil no tenemos claramente definido cuál es la administración con la que podemos tener contacto, con la que podemos intercambiar información. Diríamos que más que recurrir a administraciones, más que recurrir a instituciones, recurrimos a personas, recurrimos a funcionarios. En ese sentido, creo que una conexión sería una magnífica conexión, de algún modo, entre la administración y las entidades surgidas de la sociedad civil. Se ha hablado en algún momento, no sé si es una decisión ya tomada, de que la sede de la agencia pudiera estar en Alicante. Nosotros nos oponemos, no porque tengamos nada en contra contra Alicante, sino porque consideramos que esto repercutiría en un mayor nivel de gasto y una pérdida de eficiencia, dada cuenta que la mayoría de las instituciones de la Comunidad Valenciana tienen su sede central en Valencia. No parece, por lo tanto, lógico. Y, por último, decir que para nosotros, lo más importante en todo esto, y creo que es algo que no se ha señalado, por lo menos yo no lo he oído, no se ha señalado demasiado, es la correcta elección del director. Es decir, la ley está bien planteada. Por supuesto que hay que darle puntualizaciones, hay que terminar de limarla y estoy seguro que lo van a hacer ustedes. Me parece que el procedimiento para la elección del director también es correcto. Vamos a ver si se pudiera concitar las 3/5 partes de esta Cámara, pero es muy importante que sea una persona experta en derecho administrativo, que sea una persona totalmente alejada de cualquier partido político y que no tenga ninguna otra pretensión que librar a nuestra sociedad de esta lacra y hacer un uso excelente de esta nueva herramienta. Por lo tanto, y además nos podemos fijar en otras experiencias que hemos tenido en territorio nacional. Es, por tanto, esencial, al igual que es esencial que cada uno de los artículos que componen esta futura ley se lime como es adecuado que se va a hacer, aún para mí es más importante que el director del que van a depender otros cargos dentro de esta agencia sea perfectamente bien elegido. Y para ello espero, y sé que lo vais a hacer, espero que escuchéis las propuestas de las entidades de la sociedad civil y, por supuesto, en Acción Cívica tenemos un candidato que en su día propondremos. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias. Iniciamos pues el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios y, en primer lugar, tomará la palabra la ilustre diputada señora Fabiola Meco en nombre del Grupo Parlamentario Podemos-Podem. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Penedès. Muchas gracias por comparecer aquí y
por la labor que ustedes realizan, porque al igual que he dicho antes con la Fundación por la Justicia, pues evidentemente ese pulso de la sociedad civil en la concienciación de una materia tan importante y que tanto compromete el estado de bienestar y las políticas públicas cada día, pues la verdad es que es de agradecer. Ese impulso además que ustedes realizaron y que permitió ese pacto contra la corrupción a la que nos sumamos todos los partidos políticos. Por lo tanto, pues vaya el agradecimiento a todos los colectivos que desde la sociedad civil impulsan esta lucha contra el fraude y la corrupción. En relación a las cuestiones que planteaba, en relación al ámbito, ¿por qué no están los partidos? Pues no por una intencionalidad, sino porque estamos ¿no? como pensando básicamente en la administración y en llegar a todos los rincones de la administración, y ahí nos quedamos, pero ciertamente los partidos políticos tienen que estar, es decir, ha sido también un sentir que ha estado en esta comisión por parte de los comparecientes, y evidentemente el ámbito se ha quedado corto y tiene que llegar a esos otros espacios también, por supuesto a las diputaciones, que ejemplos son en esta comunidad de lo que no hay que hacer. Y luego, en relación a lo que planteaba de libertad académica, ahí era libertad de cátedra, ¿no? El respeto a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria. Es decir, las dos cuestiones para preservar el ámbito de actuación de, en este caso, la administración universitaria para ¿no? los espacios que cada uno tiene y donde la agencia no debiera de llegar. Quizá ahí pues el término puede perfectamente modificarse. Y en relación con lo que planteaba usted de la administración, nosotros también somos partidarios de una administración pública fuerte y evidentemente de que la libre designación sea lo más reducida posible, con la finalidad de que también esos espacios, esa injerencia de lo político en lo administrativo, pues llegue, vamos, muy poco, vamos a decirlo así, muy poco para evitar la utilización de la administración como se ha visto, y las consecuencias para el funcionariado de la misma, que también se ha visto, y los tribunales están en estos momentos contemplándolo en vivo y en directo. No le quepa duda de que nosotros estamos tomando buena nota, se lo decía antes al señor Santamaría. Le decía, dice, ¿cuántas cosas vais a tener que enmendar? Y yo le decía, no te preocupes, estoy tomando nota de todas y cada una de ellas, porque este es un texto que echaba a andar, era una iniciativa que considerábamos que tenía que estar puesta encima de la mesa. La afrontamos con toda la voluntad y, evidentemente, siendo conscientes de que era mejorable. Los trámites parlamentarios están para esto, para mejorar los textos. Tenemos letrados que seguramente puedan ayudarnos y cabezas jurídicas que seguramente lo harán, y administrativas, con lo cual nosotros no tenemos ningún miedo. Agradecerle a usted de nuevo los aportes de los que hemos tomado buena cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senyora Meco, i per a defendre la postura i la intervenció del grup parlamentari Ciutadans té la paraula el il·lustre diputat senyor Woodward per 4 minuts. Sí, buenos días. Agradezco la intervención, señor Penades. Lo que me ha gustado mucho el tema del director, cuando hablaba de las 3/5 partes. No sé si también estaría a favor de eliminar el tema de la mayoría absoluta en una segunda votación si no saliera el nombre del director aprobado. Me ha sorprendido un poquito el tema de que haya dicho que ya tenían un candidato para el puesto. Me imagino que será un candidato que propondrían a la agencia, al presidente o a la Scores para que pudiera serlo. Y quería referirme antes, cuando he dicho el tema del fallido intento de la ley, no quería decirlo con mala fe ni nada, sino que por todo el tema de que se había expuesto durante los 2 días todas las salvedades a la ley. Nosotros ya le dijimos que estábamos a favor o entendíamos que esta propuesta de ley era positiva y que estábamos, bueno, la lucha contra el fraude y la corrupción en la Comunidad Valenciana
es una lacra y se entendía como algo positivo, interesante y necesario. Pero entendemos también, como ha comentado mi compañero Luis Santamaría, que una vez visto esto, pues sería muy interesante convocar un grupo de juristas para terminar de desarrollar esta ley o enmendarla completamente, no por otra cosa. El trabajo es muy loable y así lo reconocemos. Y poco más tengo que decirle. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Woodward. Per part del grup parlamentari Compromís té la paraula la il·lustre diputada Isaura Navarro per un temps de 4 minuts. Muchas gracias, señor presidente. Estaba yo pensando, digo, qué mala fama tenemos los políticos para que se nos considere como causa de inelegibilidad el ser militante de un partido político para dirigir una agencia antifraude. Qué mal estamos, ¿no? Bien. Yo pensaba también que no estuvieran las diputaciones provinciales era porque íbamos a hacerlas desaparecer, pero se ve que posiblemente sea fruto de un olvido y debe incorporarse al texto, evidentemente. Incluso también se nos han hecho más propuestas respecto a empresas que reciban dinero público, fundaciones, etcétera. O sea, el ámbito de aplicación, evidentemente, ya que se crea la agencia, debe ser mucho mayor. Y eso sí, claro, en el caso de la universidad yo sí que creo que es interesante que se establezca la garantía de la autonomía universitaria y pasa lo mismo en el ámbito de la administración local. Quizás el término libertad académica no era el más adecuado, pero para eso está el trámite de enmiendas. Y me gustaría saber, que me imagino la respuesta, pero bien está señalarlo, que usted estaba antes en la anterior comparecencia que se ha planteado que era innecesario que se establezca un régimen sancionador en la ley. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Si considera que sí que es necesario. Y respecto con la cuestión del anonimato, que también está dando pie a muchas deliberaciones, el texto lo que viene a decir es que la persona denunciante permanecerá en anonimato, sí o sí. Yo entiendo que quizás sería más interesante que en caso de que se solicite se permanezca en anonimato. También se han planteado casos en los que no podría existir ese anonimato porque jurídicamente generaría indefensión a la otra parte, el no saber el origen de esa denuncia. Entonces, claro, todo esto hay que hilvanarlo bien, porque aquí todo el mundo tiene que tener las garantías también, como hablábamos en la anterior comparecencia, las garantías de defensa, porque parece que uno cuando hace la ley se dedica a perseguir, ¿no? Y no tanto a pensar que en la persona perseguida pues que también tiene que tener esas garantías para poder defenderse e incluso en caso de que no estén recogidas se podría dar pie a nulidad de actuaciones posteriormente por causa de indefensión. Entonces, ¿cómo recogemos eso después? ¿Cómo lo plasmamos en un texto legal? Gracias. Moltes gràcies. No és missió d'esta comissió el ficar en qüestió en aquests moments l'oportunitat o no de les diputacions provincials. Tenim que centrar-se en el tema que estem, però bon debat i sé que estan plantejant. Per part del grup parlamentari socialista té la paraula la il·lustre diputada señora Barceló per un temps de 4 minuts. Gracias, presidente. Señor Penades, gracias por estar aquí, por trasladarnos la opinión de Acción Cívica contra la Corrupción. No son las únicas, también desde muchos grupos políticos hemos luchado durante muchos años contra la corrupción y en los tribunales. Yo no le voy a repetir la misma pregunta, pero sí que quiero que sepa que coincido con algunos compañeros que han hablado de cómo la agencia puede actuar respetando la autonomía de organismos e instituciones totalmente independientes y con plena autonomía, como pueden ser los ayuntamientos, las universidades e inclusive les Corts, porque alguna de esas cuestiones también se plantea dentro de la agencia. Pero en cualquier caso, aparte de mostrarle mi preocupación, como han hecho otros compañeros, y dado que usted representa una asociación cívica, le quería preguntar cómo cree que debe de articularse la participación de la sociedad civil en un órgano de control como es el de la agencia. Y ¿cabría algún tipo de colaboración? Y si cabría, ¿cómo la articularía usted? Gracias.
Muchas gracias, señora Barceló. Un momentito, sí, presidente, porque es verdad que me gustaría hacerle un apunte al señor Penades respecto de la ubicación de la agencia. No se preocupe usted, eso no está en el texto de la ley. En cualquier caso, si la labor de una agencia tiene que depender del lugar donde se ubique, andamos muy mal. Gracias. Muchas gracias. No, vamos, y por centrarle, este es un debate que fuera del debate parlamentario hemos tenido en los pasillos entre los diputados. Eres de Sachs, ¿no? Sí. Per a continuar esta compareixença té la paraula l'il·lustre diputat senyor Luis Santamaría per part del Grup Parlamentari Popular y per 4 minuts. Muchas gracias, señor presidente. Pues yo voy a seguir con el tema de Alicante. Yo creo que no se puede analizar o determinar una sede en función de los criterios de efectividad o racionalidad, porque entonces lo que haríamos es quitar el cuartel general, el cuartel de la Guardia Civil del Rincón de Ademuz, porque evidentemente nos sale mucho más efectivo que preste sus servicios en la ciudad de Valencia. Lo que hay que atender son a criterios también de vertebración territorial, de presencia del Estado, o en este caso de lo que es, pues bueno, pues las instituciones de la Generalitat en los diversos elementos del territorio, porque creo que nuestro papel como Cortes, y creo, y me perdonará, que creo que no es una cuestión de la sociedad civil, es la de vertebración de nuestro territorio, que creo que es un hecho fundamental. Yo, habla de usted, yo que sé, coincido con el tono laudatorio en cuanto a la finalidad de la norma. Es decir, habla usted de una lima, hay que limar los temas jurídicos. Yo creo que la lima esa con la que vamos a limar los temas jurídicos no va a ser una lima de uña, va a ser una radial, después de escucharles a todos ustedes, porque creo que esto tiene tantos agujeros jurídicos que a mí me preocupan. Pero también me preocupa una cosa que ha apuntado Isaura, perdón, a la diputada Navarro, y que me preocupa, que es la constante demonización de la política. De tal forma que el objeto fundamental de esta norma es fiscalizar, como ha dicho la señora Meco, fiscalizar pues, a la administración de la Generalitat. Yo entiendo que los fenómenos de corrupción, desgraciadamente, van mucho más allá de lo que es la clase política y, evidentemente, mucho más allá de lo que es la administración de la Generalitat. Por ejemplo, el tema que decía usted, universitarios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, a mí me obligaban a comprar el libro que escribía el profesor. ¿Eso está amparado en la libertad de cátedra? ¿Eso puede ser objeto de este tipo de denuncias? Profesores que no vienen a clase y están en el bar, es que no quiero citar los nombres porque luego queda constancia, pero es que yo he vivido esa universidad. Es decir, este tipo de cuestiones se van a quedar al margen de una agencia antifraude, ¿Lo tenemos claro lo que significa? O sea, ¿cómo hacemos compatible la libertad de cátedra con la autonomía universitaria? Porque yo creo que en ese tipo de actuaciones yo me he sentido estafado en el esfuerzo que hicieron mis padres mandándome a Madrid a estudiar en esa universidad. Pero es que pongo más ejemplos. Es decir, los partidos políticos, yo creo que evidentemente tendrán que estar, ¿no? También, ¿no? En las organizaciones sindicales. Pero es que hemos visto asociaciones cívicas, Ausbank y Manos Limpias, este tipo de asociaciones tampoco van a estar. ¿Está regulado? Porque yo no lo veo. Pero vayamos a otras situaciones. Todos los perceptores de subvenciones públicas, ¿es lícito que un perceptor de una subvención pública que recibe contrate a sus familiares para la gestión de esa subvención pública en una sede en todo el ámbito del tercer sector? ¿Nos metemos en este nivel o lo dejamos cojo y nos limitamos a la asociación? Porque yo creo que esa es una de las cuestiones fundamentales. Hemos limitado el punto de mira a una cuestión, es decir, a las asociaciones cívicas como ustedes, ¿les preocupa que limitemos este tipo de actuaciones solo a la clase política y solo a estos supuestos, o nos aconsejarían que jugáramos de verdad en serio esta batalla y la intentáramos librar en todos los niveles? Yo soy administrador civil del Estado, como no era muy listo me costó mucho aprobar, entonces no soy susceptible de criticar a los funcionarios, pero ¿de verdad nos estamos creyendo que los funcionarios son el brazo incorrupto de Santa Teresa? ¿Cuántos médicos conocemos que han viajado y pagado vacaciones por laboratorios o por estos? ¿Cuántas situaciones de estas conocemos? ¿Esto lo vamos a dejar al margen de la ley, de esta ley de oficina antifraude? ¿No le parecería a usted que también son elementos en los que habría que entrar? Evidentemente esas son las preguntas que yo quisiera hacerle. Es decir, ¿no le parece que el objetivo, estamos siendo un poco hipócritas si limitamos el ámbito de actuación a una determinada cuestión, y que sería razonable, pregunto, en su opinión, no quiero prejuzgar su respuesta, que sería aconsejable abordar ese problema en profundidad? Economía colaborativa, tercer sector, perceptores de subvenciones, partidos, ONGs, asociaciones. Yo creo que todas estas cuestiones le planteo la circunstancia que nos dé su opinión y si considera usted que efectivamente están bien regulados o no en la actual redacción de la ley.
Muchas gracias, señor Santamaría. Y ya para finalizar, señor Penedès, y por un tiempo de 4 minutos, que seremos flexibles con ellos cuando quiera. Bueno, vamos por orden. Empezamos por el Grupo Podemos. Nada, en fin, me alegro de que se pueda extender a partidos políticos y diputaciones, y desde luego no esperar a que desaparezcan las diputaciones, porque ojalá desaparezcan algún día. No tiene ningún sentido, pero si desaparecen, pues ya se modifica la ley. A instancias de usted, de Ciudadanos, las 3/5 partes y la mayoría absoluta. Vamos a ver, lo ideal son las 3/5 partes. Desde luego, lo que no podemos hacer es que por empeñarnos en las 3/5 partes congelar el procedimiento. No podemos quedarnos sin la elección de un director porque no se susciten las 3/5 partes. Yo, de todas formas, estoy seguro que el candidato al director que se proponga no va a tener problema en suscitar la aprobación de las 3/5 partes, porque se va a hacer caso de la sociedad civil. Y eso le va a proporcionar una autoridad moral suficiente como para ser aprobado por 3/5 partes. El candidato, yo prefiero esperarme, no adelantarme al que proponga Fundación por la Justicia y otras entidades de la sociedad civil, observatorio, etcétera, porque, bueno, por educación y hacia ellos. Los juristas, vamos a ver, yo creo, honestamente, que la cantidad de consultas que se están realizando a catedráticos de Derecho Administrativo, a profesores de Derecho Administrativo, a profesores de Derecho Constitucional, a abogados, por supuesto que se cuenta con el cuerpo de letrados del SCORS, y que yo creo que con todo ello es suficiente. Es decir, no creo que haga falta más. Hace falta una intención verdadera de mejorar el texto, también desde el punto de vista de las garantías y desde el punto de vista de la técnica jurídica. Y no me cabe duda de que se está haciendo bien las cosas y que se va a continuar hasta el último día. A preguntas de Compromís, bueno, pues los políticos no es que estéis desprestigiados para este tipo de cosas. Lo que yo sí que pienso, como para ser inelegibles, lo que yo sí que pienso, y atando con lo anterior, es que para suscitar un consenso suficiente hace falta una autoridad moral, y esa autoridad moral tiene que ver también con provenir de fuera del entorno de la política. Y además que cada una de las actuaciones que lleva a cabo la agencia, nadie puede acusar al director o a su subdirector o a quien sea de tener algún interés partidista. Es decir, es por eso, más que nada, por la autoridad moral necesaria que debe llevar adelante, que debe llevar con él el director o directora. Las diputaciones ya está dicho. El régimen sancionador. Vamos a ver, yo coincido con el señor Romero. Si por técnica jurídica, si por seguridad, si suscita muchísimos problemas ese régimen sancionador, no pasaría nada, entiendo yo, que se eliminara. ¿Por qué? Porque esos procedimientos al final van a acabar en Fiscalía Anticorrupción o en Fiscalía o en otro tipo, y ya se aplicarían ahí todos esos procedimientos. Ahora, también coincido en que toda ley es muy conveniente que lleve su régimen sancionador. A ver qué os dicen los juristas, a ver dónde encuentran ustedes este equilibrio. Las denuncias anónimas. Nosotros recibimos muchas denuncias anónimas y a mí no me importa si se identifica o no. Es más, casi prefiero que no se identifique. Muchas veces les digo, no quiero saber quién eres. A mí lo que me importa son las pruebas que acompañan esas denuncias y la intencionalidad que lleva las denuncias. En muchos casos hay un interés particular. La persona que denuncia tiene una parcela. Vaya, tiene una parcela usted, qué casualidad. Entonces ya no quiere usted mejorar la sociedad. O tiene rencor, o tiene venganza, o tiene un interés partidista. Ya no me interesa. Primero, la intención. Y en segundo lugar, las pruebas que acompañan. Es decir, cuando esas argumentaciones vienen acompañadas con sus correspondientes archivos, con sus correspondientes pruebas, eso es la fuerza que le da. No me importa a mí para nada que sean denuncias anónimas. Instancias del PSUPV. Bueno, ¿cómo articular esa colaboración con las entidades de la sociedad civil? Bueno, pues hay muchas formas. Pues, por ejemplo, podríamos tener una reunión cada 3-4 meses y intercambiar impresiones, intercambiar denuncias, intercambiar información, etcétera. Insisto en que para mí es una pieza clave dentro del entramado administrativo para que haya una conexión fluida con las entidades de la sociedad civil, y yo creo que va a ser fácil articularlo. Y a instancias del
del representante del Partido Popular, pues bueno, en cuanto a la vertebración del territorio, hombre, aquí nos jugamos mucho. Yo se lo dije el primer día al Grupo Parlamentario Podemos, no os la jugáis vosotros, nos la jugamos mucho. Es mejor no tener una agencia anticorrupción valenciana que crear una con carencias y que pueda dar la impresión de que este tema está resuelto en la Comunidad Valenciana y que aumente el gasto y que no sirva de nada. En este sentido, hombre, justamente con esta agencia tenemos que ir a la vertebración del territorio. Yo tengo mucho cariño a Alicante y tengo lazos grandes con Alicante. Yo creo que debe primar los principios de eficiencia y de racionalización de estar al lado de la sede de las instituciones. Yo creo que se puede compensar y se puede llevar a cabo esa vertebración del territorio con otras muchas administraciones. La demonización de la política, bueno, pues desde la sociedad civil instamos a la profesionalización del funcionariado. Y no quiere decir que todo lo que toque la política lo empastra, por supuesto que no. Ahora sí que somos partidarios en ese itinerario de la profesionalización del funcionariado, que la cúpula que dirige cada una de las instituciones sea mucho más delgada. Es decir, los jefes de área, los jefes de servicio, hasta los directores generales, que sean funcionarios, que hayan llegado ahí por su capacidad y mérito, tal y como reconoce la Constitución. Es decir, que la cantidad de políticos que se embarcan en cada una de las instituciones sea mucho menor. Y yo estoy seguro que si una cosa va atada con la otra, el menor desembarco de políticos y la profesionalización del funcionariado, que se vigilen unos a otros, yo estoy seguro de que si se llevara esto a cabo, el nivel de corrupción sería muy inferior. Hemos visto muchos casos de corrupción que tienen que ver con lo que estoy diciendo. Las entidades que dependen al 100%, las que reciben subvenciones públicas, ojalá llegaran ustedes a todo, por supuesto. Ahora, yo soy partidario de empezar por las entidades que se financian en un 100% con dinero público y continuar con las que se financian en un 90% y después con las del 80% y acabar, si están en las manos de ustedes, acabar con las que reciben subvenciones públicas. Por supuesto que sí, pero empezar por las que se financian en un 100% con el dinero de nuestros impuestos. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Penades. Suspendemos, si les parece, señorías.